Muy bien, en esta oportunidad vamos a tratar de desarrollar el tema sobre el milagro griego. El milagro griego tiene que ver con las diferentes posiciones o teorías que hay acerca del origen de la filosofía en Grecia. Entonces, para desarrollar este tema vamos a tratar básicamente las dos hipótesis que hay respecto de este tema. Entonces yo voy a ir compartiendo con ustedes unas diapositivas que van a estar mirando acá atrás, yo las voy a estar mirando aquí en la pantalla de mi ordenador y la voy a ir explicando pues de la manera más sencilla. Entonces, las dos hipótesis que hay para responder a esta pregunta son, primero, que la filosofía surge de la filosofía oriental, es decir, que los griegos la copian de Oriente. Esta hipótesis es sostenida por los filósofos alejandrinos y por los padres apologistas, que vemos aquí en la imagen. Y la segunda hipótesis es la que dice que la filosofía griega es una creación original y auténticamente griega, defendida por tres pensadores del siglo XX. John Burnet, un filólogo escocés del año 1863, Francis Comfort, un filólogo inglés del año 1874, y a Jean-Pierre Vernant, un historiador francés del año 1914. Entonces vamos a profundizar un poco en cada una de estas hipótesis. La primera, la hipótesis del origen oriental de la filosofía. Bueno, en la imagen vemos una representación de la astronomía babilónica y de las matemáticas egipcias, que es de donde supuestamente los griegos copiaron esos conocimientos y los trasladaron a Grecia, convirtiéndolos en filosofía. Entonces, esta hipótesis dice que los griegos copiaron la filosofía de la filosofía oriental, que no es entonces una creación original de los griegos, sino que los primeros filósofos eran grandes viajeros, y entre los viajes que hacían por todo Oriente visitaron Egipto y visitaron Babilonia, donde aprendieron las matemáticas egipcias y donde aprendieron la astronomía babilónica. Aquí tenemos Egipto y tenemos por otro lado Babilonia y los filósofos dirigiéndose a estas civilizaciones para aprender de ellos y para luego supuestamente llevar a Grecia. Entonces, según esta hipótesis, los griegos no son otra cosa más que transmisores del saber oriental. Eso sí, toda esa sabiduría oriental de los egipcios y de los babilónicos, según esta hipótesis, con los griegos alcanza un desarrollo superior. Los griegos la van a llevar a su máximo desarrollo, según esta hipótesis. ¿Quiénes defienden esto? Bueno, ya lo había dicho. Primero, lo defienden los filósofos alejandrinos. Ellos mantenían en una polémica permanente, constante con las escuelas filosóficas griegas, pues obviamente, ¿no? Por toda la influencia del cristianismo y su digamos, dilema contra los filósofos griegos que cuestionaban las religiones. Entonces, para defenderse, pues una de las opciones que tuvieron fue poner en cuestión el origen de la filosofía supuestamente en Grecia, diciendo que no, que era de Babilonia, y con eso desacreditaron la filosofía griega y le bajaban un poco a la temperatura. Entonces van a poner en circulación estos filósofos de Alejandría la tesis oriental de la filosofía griega. Pero ¿quiénes eran los filósofos alejandrinos? Bueno, era una sucesión de filósofos del siglo III después de Cristo hasta más o menos del siglo V, que intentaron unir la filosofía griega con la filosofía oriental. Entonces se dice que ellos eran filósofos eclécticos porque intentaron, digamos, sintetizar opuestos. Por ejemplo, la filosofía neoplatónica, que mediaba entre lo pagano y lo cristiano, es decir, entre la filosofía de Platón y entre el cristianismo, ¿sí? Entre Platón y Pitágoras, o entre Oriente y Grecia, o entre los gnósticos y los griegos. Representantes son Anmonio Saca, el fundador de la filosofía alejandrina, Plotino de Alejandría, Jámblico y Próculo. Aquí tenemos una imagen de Hipatia de Alejandría. Puse la imagen pues porque se refiere justamente a
la Alejandría de la época pues en la que estamos hablando. Los segundos defensores son los padres apologistas cristianos. Estos son del siglo II después de Cristo y también pues polemizaban por supuesto con las escuelas griegas. Entonces difundieron también esta hipótesis tratando de restarle importancia. Algunos representantes de los padres apologistas son Justino Mártir, Tertuliano y Orígenes de Alejandría. Pero ¿cómo les parece que esta hipótesis no fue mantenida por la filosofía cristiana occidental? Es curioso, los cristianos apologistas que decían, que va, la filosofía griega la copiaron de Oriente, de los babilonios y de los egipcios, pues los cristianos de Occidente van a decir, pues es muy difícil defender esa hipótesis de la filosofía que nace en Oriente y no en Occidente, es muy difícil. Entonces no van a defender o no van a seguir con esta idea de los padres apologistas cristianos. Y no lo van a hacer por las siguientes razones. Primero, porque no se puede, decían ellos, sostener la existencia de una filosofía oriental antes o previa a la filosofía griega. Eso no existía en el mundo, mejor dicho. La primera vez que hay filosofía en el mundo es con los griegos. ¿Sí? La aparición de la filosofía se da en los griegos y no se da en ninguna otra civilización antigua. Entonces, ¿por qué se sostiene esto? Porque si la filosofía es verdaderamente racional, entonces no la va bien, ¿cierto? No simpatiza con lo sobrenatural para dar explicación, elimina todo aspecto místico o sobrenatural, pues eso es como la naturaleza propia de la filosofía. En cambio, cuando uno revisa la astronomía de los babilonios, de donde supuestamente los griegos copiaron, pues esa astronomía se confundía regularmente con la astrología, es decir, usaban la astronomía para hacer adivinación, convirtiéndola en astrología, en algo más bien esotérico, místico, religioso, ¿verdad? Y no como la naturaleza propia de la filosofía. Y ni hablar de las matemáticas egipcias. Las matemáticas egipcias fueron usadas para medir terrenos después de las inundaciones del Nilo, básicamente ese fue el uso como más importante que se le dio. Y nunca alcanzó el grado de abstracción necesario como para considerarse una ciencia, ¿verdad?, bien desarrollada. También se preguntaban los cristianos de Occidente, ¿qué es lo que hace que la filosofía nazca en Grecia y no en cualquier otra civilización de Oriente? Otra pregunta que se hacían, ¿cómo explicar que en una civilización concreta se genere una forma de pensamiento nueva en contraposición pues con las anteriores formas de pensamiento? ¿Cuáles son las características de la civilización griega y cuáles eran las características del pensamiento anterior al pensamiento griego? ¿Cómo era el pensamiento anterior? Entonces, ellos van a hacer una comparación, los filósofos cristianos de Occidente, es decir, van a llegar a la conclusión de que sí, tanto en Oriente como en Occidente tenían mitos y tenían religiones muy parecidas. La estructura explicativa de estos mitos era muy similar en ambos lados del mundo. Sus características van a contrastar entonces con la filosofía. Un mito es un relato sobrenatural acerca de los orígenes, no una solución a un problema. Y escuchen esto, el rechazo de estas características de los mitos va a ser propio casi que exclusivamente en principio de la filosofía. Y ese rechazo a lo sobrenatural, a lo mítico, no se produce en Oriente, no se produce en una llamada filosofía oriental, sino que se produce es en Grecia. Son los griegos los que van a rechazar estas características de la mitología, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con la primera hipótesis, la que dice pues que la filosofía nace en Oriente, pero es muy difícil sostener esta hipótesis por las razones que los cristianos occidentales dieron y que acabo de exponer. Ahora vamos a mirar la segunda hipótesis, la hipótesis del origen griego de la filosofía. Según esta hipótesis, la filosofía sería una creación original del pueblo griego. Los defensores son Francis Comfort, un inglés, y
John Burnett, y ellos van a entrar, digamos, en una polémica. Y esta polémica ocurre porque en el año 1912, Comfort escribe un libro llamado De la religión a la filosofía, que ahí les estoy mostrando la carátula. En ese libro, Comfort va a decir, la filosofía griega no es más que una continuación o evolución del pensamiento mítico y religioso de Homero y Hesiodo hasta el surgimiento de la filosofía. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, primero, que Comfort está de acuerdo con que la filosofía nace originalmente en Grecia, pero que la filosofía no es otra cosa más que la evolución del mito a la filosofía. O sea, hay continuidad, ¿sí? Entonces, lo que se hace es que, digamos, se reemplazan las categorías mitológicas por categorías filosóficas, pero que una cosa conlleva a la otra. Así es como surge la filosofía en Grecia. Entonces, sí hay una continuidad real entre la filosofía y el mito. Es decir, dice Comfort, las maneras de pensar que en filosofía logran definiciones claras y afirmaciones explícitas, dice él, ya estaban implícitas en las irracionales intuiciones de lo mitológico. Es decir, curiosamente la mitología ya daba explicaciones prelógicas muy interesantes que luego la filosofía griega va a retomar y las va a pulir, pero que en esencia conserva sustratos fundamentales de la mitología griega. Es la posición de Comfort. Entonces, él explica cómo la estructura de los mitos de Hesíodo, por ejemplo, la teogonía de Hesíodo, se mantiene en las teorías de los primeros filósofos. Curioso. Entonces, por ejemplo, la teogonía de Hesíodo dice que todo surge del caos. El caos es un estado indefinido inicial, primigenio. Bueno, vamos a tener un filósofo que va a decir, uno de los primeros filósofos va a decir que el origen de todas las cosas es lo indeterminado, el apeirón. Entonces, oh, qué casualidad, qué tan parecido eso a lo que decía la teogonía de Hesíodo, de alguna manera tiene alguna similitud con eso. De modo que los filósofos griegos lo que van a hacer es rechazar lo sobrenatural y la aceptación de la contradicción. Destaca Comfort entonces la influencia educativa de Homero y de Hesíodo. Son fundamentales estos dos maestros, Homero y Hesíodo, en la constitución y en el posterior desarrollo de la civilización griega. Hay mucho que agradecerles a estos dos escritores de mitos, Homero y Hesíodo. Fueron formadores del pensamiento y de la civilización griega. Analiza cómo algunos de los conceptos que serán fundamentales posteriormente en la filosofía, como la moira, como el hado, como el destino, como la dike, que es la justicia, o como la physis, que es la naturaleza, como el concepto de ley, de Dios, de alma, etc. Todo eso procede directamente del pensamiento mítico religioso de los griegos y los filósofos lo van a retomar en sus teorías acerca del origen de todas las cosas. En el año entonces 1915, ahora sí, John Burnett. John Burnett, pues, no está de acuerdo con Francis Comfort. Sí está de acuerdo en el sentido de que la filosofía nace en Grecia, pero no está de acuerdo en la forma en que lo explica Comfort. Eso de que la filosofía es una continuación del mito, no señor. La filosofía no tiene nada que ver con el mito según John Burnett. Y lo va a decir en un libro maravilloso de la filosofía, un clásico imperdible, hay que leerlo, que se llama La aurora del pensamiento griego, escrito en el año 1915. En este texto va a decir John Burnett, la filosofía griega surgió de manera abrupta y radical como fruto de la genialidad del pueblo griego. ¿Cómo entiende usted eso? ¿Cómo así que la filosofía nace de manera abrupta?
¿Mm? ¿Cómo lo podemos explicar? Pues muy sencillo. Lo que quiere decir John Burnett es que la filosofía nace milagrosamente en Grecia, milagrosamente. Como quien dice, un día los griegos se acostaron siendo griegos, creyendo en los mitos, y al otro día, milagrosamente, amanecieron siendo filósofos. Es una hipérbole lo que estoy haciendo aquí, pero más o menos para entender en qué consiste el milagro griego, la teoría de John Burnett. Esta es la polémica entre Comfort y la polémica entre John Burnett. En verdad, va a decir John Burnett, es mucho más probable que subestimemos la originalidad de los griegos que no que la exageremos. Es decir, es que seguramente muchos le dijeron a Burnett, no, pero vení, estás exagerando mucho acerca de la genialidad de los griegos. Pero él va a decir, no es una exageración. Los griegos son mucho más que geniales. Los griegos son mucho más que brillantes. Por esa razón es más probable que los subestimemos a que los estemos exagerando, es lo que va a decir el señor Burnett. Dice, en el origen de la filosofía se produce una discontinuidad radical entre el mito y el logos, o el pensamiento racional, lo que dije al principio, es decir, no hay continuidad. La filosofía no nace del mito. El mito es una cosa, se rompe y surge la filosofía, pero no hay elementos de contacto entre ellos ni herencia en la filosofía griega del pensamiento mítico. Esta teoría, la teoría de John Burnett, fue el boom y fue un éxito total. Fue un éxito total. Fue la teoría que todos de ahí en adelante aceptaron. Sí, el milagro griego, todo el mundo hablaba de la genialidad de los griegos, una locura, qué maravilla. Y bueno, el ensalzamiento de los griegos tuvo éxito la teoría. Sin embargo, esta teoría prescinde o deja de lado aspectos muy importantes para entender por qué la filosofía nace en Grecia. Por ejemplo, deja de lado los elementos históricos, ¿sí?, los elementos socioculturales y los políticos del contexto de la época que están viviendo los griegos. Entonces, pues hay que decir las cosas como son. Burnett termina por no explicar nada, cayendo en un círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo vicioso? Cuando le preguntan a él por qué la filosofía nace en Grecia, entonces él responde, los griegos crean la filosofía porque son geniales. Entonces la gente le pregunta, sí, pero ¿por qué son geniales? Los griegos son geniales porque crean la filosofía. Entonces vuelve a lo mismo, ¿no?, al círculo vicioso, sin dar una explicación contundente. Todo iba bien, como dice la canción, hasta que llegaste tú, Jean-Pierre Vernant. Porque con Jean-Pierre Vernant el éxito de la teoría de Burnett pues va a terminar. Y es que Jean-Pierre Vernant, este historiador francés, nos va a revelar en su investigación cuáles fueron realmente las causas que llevan a que los filósofos griegos creen, den origen a la filosofía. Entonces, en el año 1965, va a escribir un texto que se llama Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua. Ahí considera elementos socioculturales, elementos políticos y económicos de la época que van a dar cuenta del por qué ha ocurrido este fenómeno en Grecia. ¿Cuáles son? Primero, dice Vernant, la inexistencia de una casta sacerdotal. ¿Qué es lo que ocurre? La religión griega no tenía, como las otras religiones, una casta sacerdotal, unos sacerdotes que administraran lo sagrado, lo santo, que administraran el rito, el culto y que defendieran la religión. No habían dolientes, mejor dicho, de tal suerte que cuando aparece el filósofo criticando el pensamiento mítico, repito, no hay quien salga a defender, a hacer apología del mito, porque no tenían una casta sacerdotal que instaurara el dogma, que manejara un discurso cerrado y que no permitiera la discusión de esos dogmas. Y menos existía un dogma, una doctrina, unas doctrinas, unos misterios y una sabiduría que solo fuera accesible al sacerdote. Entonces, en esta religión griega, pues simplemente no hay secretos, es de conocimiento público
todo lo que allí se enseña. Segundo, la figura del sabio. El sabio de la antigua Grecia pues tenía muchos roles, era adivino, era poeta, era profeta, era músico, era médico, era purificador, era curandero y era el que divulgaba el conocimiento. Entonces no estaba dedicado solamente, digamos, al culto, a la religión, sino que hacía de todo el sabio antiguo. La tercera razón es el predominio de la ciudad que va a dar origen al ciudadano y con el ciudadano derechos fundamentales de la persona, del ser humano, de los que voy a hablar a continuación. Cuarto, la transmisión pública del saber. El saber se va a convertir en objeto de debate público donde la argumentación dialéctica supera la iluminación. Entonces, claro, esto va a dar origen a un ciudadano distinto, un ciudadano que discute las ideas. Las demás culturas, en cambio, no podían discutir las ideas. Los ciudadanos no eran libres para eso. Los ciudadanos de otras civilizaciones tenían simplemente que aceptar el dogma tal como lo enseñaba el sacerdote o el sabio antiguo. En cambio que en Grecia se debate públicamente, se debaten las ideas. Entonces, número 5, esto va a darle una libertad individual a los ciudadanos y por supuesto también se va a desarrollar la escritura. Tal vez, digamos, una de las causas que permiten, digamos, que la religión griega antigua entre en un estado de declive es que los mitos fueron escritos. Como sabemos, los mitos anteriormente se transmitían oralmente, ¿verdad? Por tradición oral de generación en generación. Pero cuando se escriben los mitos, cuando Hesíodo y Homero escriben los mitos, la escritura también va a permitir el análisis y la crítica de los mitos. Porque ya voy a leer, entonces ya voy a leer lo que enseña el mito, lo que enseña la religión, y ya voy a poder decir, ay, pues yo no estoy de acuerdo con esto. Ay, pero ¿cómo así? Nosotros creemos en esto. Es decir, la escritura permite la crítica y el análisis. Coger un mito y desbaratarlo, analizarlo y darse cuenta de que hay demasiadas cosas irracionales. Bueno, en el mito la irracionalidad es una característica fundamental. Entonces la escritura va a permitir esto y va a permitir, por supuesto, el surgimiento del filósofo. Ahora bien, la estructura del mito hesiódico, o sea, el mito de Hesíodo, va a servir de modelo, según Bernan, a toda la física jonia. En eso está de acuerdo con Comfort, con la teoría de Comfort. Según él, la realidad se genera a partir de un estado inicial de indistinción por segregación de parejas de contrarios que interactúan hasta acabar configurando toda la realidad conocida. Existen entonces 3 momentos fundamentales en el mito. Primero, se parte de un estado de indistinción del elemento originario. Segundo, de él brotan por segregación parejas de contrarios. Tercero, conforme a un ciclo siempre renovado, se produce una continua interacción de contrarios. Esta misma estructura está en los primeros filósofos, pero en ellos ha tomado ya la forma de un problema. Es decir, en la filosofía el mito está racionalizado. Porque lo que hacen los filósofos es leer el mito y ver cómo los mitos explican los fenómenos. Entonces decir, no, vamos a explicarlo nosotros ahora, pero racionalmente. Entonces eliminan lo sobrenatural, racionalizan el mito y así van a dar las primeras explicaciones según Bernan. Entonces, bueno, para llegar a una conclusión, la filosofía parece ser una creación original del pueblo griego. Su rechazo de lo sobrenatural, de lo mágico, de la ambivalencia, son signos de una racionalidad que difícilmente podemos encontrar en otras formas de pensamiento anterior. La filosofía nace en Grecia y según esta teoría, que es la más aceptada ahora, la de Bernan, la de Jean-Pierre Bernan, la filosofía nace por condiciones del contexto en que vivían los griegos. Espero que esto haya aclarado algunas dudas de mis estudiantes y que, bueno, podamos encontrarnos en el aula para discutirlas más abiertamente. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad. Chao, muchachos.